Hay algo que las personas con rasgos narcisistas temen más que cualquier otra cosa. El momento en que la verdad sale a la luz, cuando la historia que construyeron sobre sí mismos y su papel en tu vida comienza a derrumbarse. No se trata solo de un golpe al ego, sino de un verdadero terremoto que sacude la estructura más profunda de su identidad. ¿Alguna vez sentiste que estabas viviendo en una obra de teatro en la que nunca elegiste tu papel? Si es así, este video es para ti. Dale a suscribirte y quédate hasta el final, porque estamos a punto de descubrir qué sucede realmente cuando decides bajarte del escenario que ellos montaron y recuperas el control de tus propias emociones. 1. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una historia que no escribiste tú? Una obra de teatro en la que nunca elegiste tu papel, pero se espera que actúes para siempre. Las personas con rasgos narcisistas construyen un mundo propio, una versión de ti a través de sus ojos, donde tú te conviertes en protagonista de su historia en lugar de ser tú mismo. Pero ese relato solo existe mientras aceptes interpretarlo. Una vez que despiertas y abandonas ese rol, todo comienza a derrumbarse no con estruendo ni furia, sino en un silencio profundamente revelador. Desde el primer instante, el colapso del relato que ellos construyeron no se trata solo de un ataque personal. Es un golpe a su ego, a la estructura más profunda de su identidad, en la que apoyaban su estabilidad. Su autoestima no surge de su propio ser, sino del reconocimiento externo, y ese reconocimiento lo proporcionabas tú. Cuando dejas de explicarte, de justificarte, de aguantar con la esperanza de que entiendan, comienzas a retirarte del papel que desempeñaste. No es simplemente resistencia, es una interrupción psicológica con consecuencias profundas. Ellos pierden el control. Quizás probaste reconciliarte, intentaste hacerte entender, razonaste sus comportamientos, minimizaste tus sentimientos, soportaste su inestabilidad emocional, con la esperanza de que algún día todo cambiara. Pero luego despertaste porque comprendes que el precio no fue esperanza, sino impotencia disfrazada. Viven en una sala de proyecciones psicológicas, donde siempre son el centro, donde todo gira en torno a ellos, y todas las miradas deben dirigirse hacia ellos. Pero ese escenario solo funciona si todos actúan según el guión que escribieron. Tú participaste, quizá inconscientemente, o por alguna razón, hasta que un día te diste cuenta, ya no quieres seguir interpretando ese papel. Y cuando te niegas, lo que más les duele no es una confrontación furiosa, sino tu silencio. Ese silencio no es pasivo. Al contrario, es el acto más potente y resistente, que les demanda enfrentar el vacío que tanto se esfuerzan por ocultar. No solo estás saliendo de una relación, estás retirando el reconocimiento psicológico que les dabas. Y esa pérdida sutil es lo que verdaderamente amenaza su existencia. Cuando su confianza depende de tu reacción, una mirada, un gesto de enojo, una lágrima, cualquier señal, indica que el vínculo aún persiste. Cuando dejas de proporcionar esa señal, pierden la conexión principal con tu mundo interno. La aparente estabilidad que les define se vuelve frágil. Tu partida no necesita grandes explicaciones, no requiere confrontaciones dolorosas. Solo debes salir del escenario sin estridencias, sin rencor, solo con calma y silencio. Ese es el momento en que se enfrentan a la obsesión que rehuyen. ¿Existieron emocionalmente alguna vez?
¿Tuvieron valor sin espejos que lo reflejaran? En ese instante, su historia empieza a fragmentarse irreparablemente. La capa de grandiosidad del poder, el centro del universo, comienza a desprenderse. No porque los denuncies, sino porque ya no alimentas su ilusión. Tu silencio actúa como un espejo que no refleja nada, y cuando ese espejo desaparece, ya no se ven en ninguna parte. Eso no ocurre de inmediato. Aparecen reacciones, ira, culpas, indiferencia, intentos por revertir la situación, forzándote a reaccionar. Pero todo fracasa, porque tú no reaccionas. Respondes con claridad, no con rabia. Mantienes fuertes tus límites. Y lo peor para ellos no es que te vayas, sino que te vayas sin necesitar que te entiendan. En ese silencio, reafirmas lo más esencial. El control emocional te pertenece a ti, no a los demás. Sales de la danza que ellos coreografiaron, sin repetir viejos patrones. Ya no eres víctima de emociones manipuladas. Te conviertes en el narrador de tu propia historia, no un actor secundario, sino quien reescribe su propia vida. Este video te acompañará en un recorrido profundo. ¿Por qué las personas narcisistas edifican narrativas psicológicas tan frágiles? ¿Cómo tu silencio, no una huida, sino un poder silencioso, puede derrumbar su historia construida? ¿Cómo pasar de una reacción emocional frecuentemente su arma de manipulación hacia una respuesta basada en claridad? Con un silencio intencional que te permita retomar el control emocional. Si te has sentido agotado por un papel que no elegiste, atrapado y ya no siendo tú, haz clic en suscribirse y quédate hasta el final del video. Juntos, recorreremos cada paso de esa transformación del despertar hasta la acción consciente para ayudarte a reencontrarte, reconstruir tu fuerza interna y vivir con autonomía, como realmente mereces. 2. Cuando decides salir del escenario que el narcisista montó para ti, no solo estás dejando una relación, estás desmantelando una estructura psicológica entera construida sobre el control emocional y la validación que tú les otorgabas. En el momento en que ya no reaccionas, no sufres, no te enfadas, sino que simplemente existes con claridad y un silencio intencional, es cuando su relato empieza a derrumbarse. Y esa caída no es estruendosa, sino un terremoto interior, silencioso y aterrador. Si no necesitan mi reacción, ¿entonces existo? En ese punto, todo lo que hicieron explicaciones, culpas, justificaciones, silencios forzados, invalidación emocional tenía un solo propósito: mantener el poder psicológico. Ellos eran el centro del guión. Y tú, el público, el validador, incluso el coautor. Pero cuando abandonas ese rol, cuando guardas silencio, sin explicaciones ni esperanzas, ese silencio se convierte en el acto de confrontación más poderoso. En ese instante, el narcisista no solo pierde el control, presencia como su universo interno se desmorona frente a alguien que ya no le debe nada. La identidad que construyeron falsa, dependiente, sostenida por ti, pierde su lugar. Lo que queda es el vacío del ego. Sin reacción, no tienen de qué aferrarse. La falta de tensión emocional significa la pérdida de su única fuente de supervivencia, el suministro narcisista que tú solías proporcionar. Al cortarlo, comienza su colapso interno. En vez de una escena dramática, hay un abismo silencioso entre su fachada y la verdad.
Con esa caída, el narcisista entra en una pérdida total no solo de ti, sino del poder de manipularte. Dejan de ser el personaje central. Ya no pueden definir la verdad, las emociones o la historia compartida. Todo lo que construyeron se revela como inconsistente, incluso absurdo. Suelen reaccionar con enojo, culpas, indiferencia o estrategias como el ghosting o la negación total de tu existencia. Pero nada de eso perturba tu centro. Tu silencio no es pasividad. Es soberanía emocional. Es tu forma de decir, ya no pertenezco a tu obra. Y eso desestabiliza profundamente su ego, porque no saben existir sin que alguien narre su historia. Bajo su máscara, yace el falso yo, una identidad ficticia, mutante, que reescribe el pasado y adapta su imagen según el observador. No tienen un centro estable. Son un collage de reflejos, sin memoria emocional genuina, reconfigurando todo cuando se sienten desafiados. Cuando ya no reaccionas, pierden el espejo con el que se construyen. Así, su ciclo de autoconfianza ficticia diseñado para seducirte y mantener tu dependencia se detiene abruptamente. Y ahí empieza la verdadera caída. No necesitas gritar ni acusar. El único arma emocional que usas es tu silencio con intención. Cuando sostienes tus límites y te niegas a responder como ellos esperan eso, no es frialdad, es claridad. Ya no colaboras con su ilusión. Toda dirección escénica pierde efecto cuando el público abandona la sala. Y es importante entender que este tipo de caída no es solo pérdida de seguridad, es una herida narcisista. La fractura del ego por la pérdida de validación externa, que puede llevar a conductas extremas, desregulación emocional o incluso depresión. Es un estado caótico para ellos y para quienes les rodean. Pero tú ya no estás allí para sostener esa dinámica. Y lo más importante, aquí comienza tu proceso de individuación, la salida del teatro que montaron, la construcción de tu identidad independiente. Ya no vives bajo su guión, sino desde tus valores y verdades. Pasas de ser actor secundario a ser el autor de tu historia. Recuperas el control emocional, redefinís tus límites y reconstruyes un yo no basado en su reconocimiento. Esta es la verdadera transformación, no basada en venganza, sino en soberanía. Si alguna vez te sentiste atrapado, manipulado, o dejado de reconocerte dentro de esa relación, este video es para ti. En la siguiente parte, compartiré contigo pasos concretos. Cómo identificar el falso yo. Cómo mantener un silencio con intención. Cómo restablecer tus límites emocionales y encontrar paz desde tu autonomía interior. Te invito a suscribirte y quedarte hasta el final del video para no perderte ninguna herramienta que te ayude a recuperar tu poder emocional y vivir como mereces. 3. Tu silencio no es una retirada débil, como alguna vez pensaron. Es una declaración, un mensaje sin palabras, pero más estruendoso que cualquier discusión que hayas tenido. Cuando te alejas de esa relación no con rabia, no con intentos de hacer que te entiendan, sino con un silencio intencional, realizas un acto que para el narcisista es insoportable. Les quitas el papel que alguna vez te asignaron, y en ese momento, lo que más los desconcierta no es lo que dices, sino que ya no necesitas decir nada. La independencia emocional no proviene de evitar el dolor, sino de verlo con claridad. Ya no vives en la zona de reacción, donde cada acción tuya está dictada por el caos emocional causado por otros. Ahora, respondes con criterio, con tus valores,
con tus principios. Eso no solo transforma tu visión de la relación, sino que derrumba todo el sistema que el narcisista construyó para controlarte. No solo pierden a alguien para manipular, pierden al espejo que mantenía su imagen ilusoria. En realidad, al narcisista no le da miedo que lo odies. El odio es una reacción. El odio implica que aún estás vinculado. Lo que temen es tu indiferencia, que su nombre surja en tu mente y ya no acelere tu corazón ni nuble tu mirada. Que intenten reavivar recuerdos y ya no puedan tocarte. Tu silencio es la prueba viviente de que ya no tienen poder emocional sobre ti. Y eso, para un ego construido sobre la influencia, es la negación suprema. No necesitas reaccionar. No necesitas demostrar quién tiene razón. No necesitas contarles cuánto te dolió o cuánto lo intentaste, porque ellos lo saben, y porque lo saben, más temen. Lo que no pueden soportar es que tú sabes que ellos lo saben, y aún así, eliges alejarte sin exigir nada. Ya no esperas que cambien, ya no esperas que se disculpen. No necesitas ese cierre, porque ya has cerrado desde dentro, y eso es verdadera liberación. Uno de los actos más poderosos que puedes hacer es irte sin arrepentimientos, sin necesidad de su validación. No cierras la puerta con ira, sino con claridad. Retiras toda necesidad de ser entendido, todo deseo de reconocimiento, y en su lugar marcas un límite que ninguna palabra puede cruzar. Dejas de explicar porque ya entiendes. Entiendes quiénes son, quién eres, y por qué debes salir de ese ciclo. No huyes del dolor, lo atraviesas, y cuando emerges del otro lado, ya no eres el mismo. Esa transformación no es un cambio momentáneo, es el resultado de cada vez que quisiste reaccionar, pero elegiste el silencio, de cada vez que quisiste llamar, pero elegiste mantener distancia, de cada vez que quisiste aclarar, perdonar, tener una última conversación, pero comprendiste. Ellos no necesitan entender. Tú no necesitas explicar. Tú necesitas paz. Y la paz nunca vino de convencer a otros de tu valor. Cuanto más callas, más claro ves. Ya no quieres regresar al papel que ellos te asignaron. Ya no quieres ser el mediador, el paciente, el que cura a quien no quiere enfrentar su oscuridad. Diste todo, con la esperanza de que el amor cambiara algo. Pero ahora entiendes, el amor no basta si solo viene de un lado, y a veces el acto más amoroso no es quedarse, sino irse, para que ambos puedan enfrentarse a la verdad. Para el narcisista, la verdad es lo que siempre evitan. Viven en ilusiones de poder, perfección y centralidad. Cuando ya no reflejas esa imagen, deben enfrentarse a una realidad cruel, que nadie los necesita para existir, y que el mundo sigue girando sin ellos en el centro. Y eso los obliga a confrontar su mayor miedo, el vacío interior. Tú, en cambio, te vuelves más completo, no con halagos o reacciones, sino con autonomía. Aprendes a escucharte, respetar tus límites y reconstruir tu confianza. Cada día sin ellos, das un paso hacia tu ser verdadero. Un ser no guiado por emociones externas, sino por luz interna. Tu silencio ha cerrado un capítulo, pero más importante, ha abierto un nuevo camino, uno en el que tú eres el narrador, y no necesitas que nadie apruebe tu historia para que tenga valor, porque por primera vez no vives para probar nada a nadie, vives para ti, y eso, justo eso, es lo que te hace
inmanipulable. 4. Cuando ya no necesitas que ellos definan tu valor, es cuando comienza la verdadera transformación. Ya no es una lucha interna, sino un proceso de liberación. En el momento que dices, ya no necesito tu validación, tu mundo interior se ilumina. No te vas con furia, sino con firmeza, serenidad y sin necesidad de explicaciones. Y en ese silencio intencional, estás reescribiendo tu historia, no un capítulo más escrito por otros, sino toda una novela desde tu pluma. Solías pensar que amar era suficiente, que con paciencia, explicaciones y esfuerzo podrías cambiar al otro. Pero aprendiste una verdad fundamental. El amor no basta si es unilateral, y también viste que hay quienes no te necesitan a ti. Solo necesitan tus reacciones. Cuando dejas de darles razones para existir en ti, pierden el poder que creían inquebrantable. El mayor acto de amor que puedes hacer por ti no es encontrar a alguien que te ame, sino reencontrarte contigo. Al alejarte con la gracia del silencio, renaces con la energía que antes diste a esa relación. Reconstruyes tus valores sobre una base clara. ¿Quién eres? ¿Qué valoras? Y que ya no permitirás que se difuminen tus límites. Cada día te despiertas con más claridad. No eres el que debe explicar, ni justificar, ni interpretar un papel. Eliges tu lenguaje emocional. Marcas tus límites sin disculpas. Vives con coherencia entre tu interior y tus actos. Y eso te hace más fuerte que cualquier reacción que hayas tenido. La paz que encuentras no es falta de emoción o vacío. Al contrario, es una vibración profunda, una conexión con la verdad, con el valor, con quienes realmente te aprecian sin exigirte reacciones. Esa paz es tu ancla, tu fuerza, no influenciada por lo externo, sino guiada por tu brújula interior. Y lo más importante, este viaje inspira a otros. Al verte vivir con autonomía, sin necesitar validación de quienes antes temías perder, otros verán que el poder no está en sus nombres, sino en tu silencio deliberado. Te conviertes en el narrador de la historia. Vivo como merezco, sin rogar aprobación ni ser visto. Tu valor no viene de otros, siempre estuvo en ti, ahora evidente en tu actitud, firme y serena. Uno de los pasos más difíciles es aprender a decir no a explicaciones innecesarias, ignorar la ira, evitar resolver conflictos con quien no quiere cambiar, soltar la necesidad de ser comprendido. Todo eso es poner tu paz por encima de toda interacción. No es huida, es responder desde tu versión más valiosa y tranquila. Y al mantenerte firme en tu mundo, sin seguir su guión, no solo escribes un nuevo capítulo, creas una nueva historia de vida. Una donde ya no sigues su sombra, sino que sigues tu luz. No necesitas justificar tu nuevo comienzo con nadie. Solo vives, libre y sin ser definido por quien antes controlaba tus emociones. En este video, quiero guiarte paso a paso. Cómo mantener un silencio intencional sin caer en la frialdad. Ejercicios para establecer límites. Desde rechazar conversaciones innecesarias hasta responder con valores, no reacciones. Cómo redefinirte desde dentro. Reescribe la historia que mereces vivir y vuelve a aprender a amarte primero. Si alguna vez te has sentido perdido, sin control emocional, viviendo en función de otros, este es tu momento. Toma esto como un punto de inflexión hacia la autonomía, hacia una vida donde te honras antes de esperar que otros lo hagan. Suscríbete y quédate hasta el final, porque te mostraré
cómo construir tu destino, comenzando por dejar de permitir que otros escriban tu historia. 5. Cuando has resuelto el enigma emocional y la paz interior se convierte en una verdad diaria, el viaje que comenzaste desde el silencio intencional ahora se vuelve más sólido que nunca. La parte final, según el formato original, no es solo un cierre, sino la cristalización de una travesía desafiante, de la soledad a la independencia, de la dependencia a la autonomía, y de un papel escrito por otros al autor único de tu propia historia. Y la recuperación interior no simplemente te recuperas, renaces. El silencio que antes era tu única herramienta para proteger tus emociones, ahora se convierte en fuerza directiva. Ya no es una reacción, es una elección. Ya no es una huida, es una posición firme. Esa es la verdadera recuperación interior, donde sanas heridas, restauras la energía que perdiste en un papel que no era tuyo, y reconstruyes una versión de ti más fuerte y fiel a los valores que realmente aprecias. Cambiar tu percepción del poder. El narcisista construye su poder a través del reflejo que recibe, según cómo reaccionabas. Cuando abandonas ese marco, su poder pierde el punto de apoyo, y tú, en cambio, recuperas el verdadero poder, aquel que nace de la claridad interior, del pensamiento lúcido, de la capacidad de establecer límites y vivir conforme a tus valores. No es un poder ostentoso, sino silencioso, que no se tambalea ante reacciones externas. Estabilizar tu ser mediante actos pequeños. No hacen falta grandes gestos. A veces, solo se trata de pasos pequeños y deliberados. No responder mensajes innecesarios, mantener distancia en conversaciones sin sentido, rechazar confrontaciones, evitar explicar tus emociones. Cada pequeño acto así refuerza tu soberanía. Y lo mejor es que no necesitas anunciarle al mundo tu fortaleza, simplemente actúas con autenticidad. Y el mundo reacciona en consecuencia. Sí, reafirmar tu valor mediante la coherencia, el silencio intencional, no se opone a las emociones, las honra. Al responder desde la coherencia con tus valores, te das la oportunidad de construir una nueva confianza, la certeza interna de que valoras más la paz que una discusión, que prefieres la autodeterminación a buscar atención. Y cuando vives según esa coherencia sin prisa, sin forzar, te vuelves alguien más confiable para ti mismo y para futuras relaciones sanas. Reconfigurar la relación contigo mismo. Esta parte final es una reconexión contigo. Cuando ya no necesitas reflejar tu valor en otros, empiezas a mirar hacia adentro. Aprendes a respetar tus límites, a amarte, a aceptar tanto tu parte vulnerable como tu fuerza interior. Y en esa reconexión, descubres que tu valor no depende del reconocimiento ajeno. Siempre ha estado ahí, brillante, y ahora tú eres el primero en verlo. Expandir tu poder interior. Cuando vives como mereces, sin explicaciones ni validación ajena, inspiras a otros. Puede que no noten que no haces ruido, pero sentirán tu paz, tu confianza y tu estabilidad. Te conviertes en una fuente silenciosa pero poderosa de inspiración. Un espejo para quienes también buscan liberarse del control emocional y vivir con intención. Sí, marcar una vida soberana. La parte 5 del modelo es el himno final. No necesitas que ellos escriban nada sobre ti. Tú escribes tu destino. Las viejas heridas ya no te definen. Eres más libre, más claro
y vives guiado por una luz interior, una luz que nadie puede apagar. Cuando entras en este nuevo mundo, con orden interno, ya no vives según las expectativas ajenas. Vives bajo tu único estándar: autenticidad, dignidad y libertad psicológica. Si estás viendo este video, si alguna vez sufriste manipulación emocional, si esperaste que te reconocieran por quien realmente eres, entonces es hora de dejar de vivir en la historia de otros. Suscríbete y quédate hasta el final, donde te guiaré paso a paso para mantener el silencio intencional, establecer límites emocionales sólidos y borrar el antiguo papel para escribir tu nueva historia. Mereces vivir la historia que tú eliges sin excusas, sin pedir permiso. Cuando lo logras, no solo superas una relación tóxica, sino que te vences a ti mismo en la versión que fue engañada por las emociones de otros. Y eso es lo que te hace invencible. 6. Cuando llegas al final del camino del silencio intencional que tú mismo construiste, ya no es un simple final, es un umbral hacia una versión más elevada y completa de ti. Esta parte 6 no es solo una conclusión, sino una afirmación. Ya no vives para servir la historia de otros, sino para crear la historia que mereces contar. ¿Alguna vez creíste que el amor o una última explicación cambiaría todo? Pero descubriste una verdad: tu felicidad no depende de las reacciones ajenas. Cuando dejas de buscar validación de quien manipuló tus emociones, no mueres, vuelves a nacer. Esa libertad nace cuando te permites salir de un entorno emocional tóxico, sin arrepentimiento, sin cuestionarte, sin cargar culpas. Este es un camino de sanación diaria. Cada vez que eliges el silencio en lugar de reaccionar con ira, cada vez que valoras tu paz por encima de la necesidad de explicar, estás creando la vida que deseas, no la que otros diseñaron. No es fácil, porque los hábitos emocionales son fuertes, pero con cada paso firme, reconstruyes una fuerza interior, quizá pequeña al inicio, pero suficientemente resiliente para no ser sacudida por nadie. Es momento de redefinir el concepto de poder. No se trata de cómo influyes en otros, sino de cómo mantienes la calma cuando todo se vuelve caos. El verdadero poder es no necesitar herir con palabras, sino marcar límites con serenidad. Es controlar tus emociones sin ser activado por el pasado, ni manipulado por reacciones externas y, aún así, mantener tu posición. Reconstruir tu identidad no requiere grandes gestos. A veces, basta con no responder un mensaje hiriente, no involucrarte en un conflicto innecesario, o simplemente elegir el silencio cuando intentan arrastrarte a un drama. Esos actos pequeños pero deliberados son señales poderosas de que ya no sirves el guión de nadie. Cada límite que estableces es un ladrillo en la fortaleza de tu hogar interior. La coherencia en tus elecciones es lo que construye tu verdadero valor. Cuando respondes no con emoción, sino con claridad y respeto, reafirmas que mereces una vida donde no eres arrastrado por el torbellino de otros. Y cuando los demás te ven vivir con serenidad y firmeza, sienten ese poder silencioso, un tipo de fuerza que no necesita explicaciones. Lo más importante que encuentras al final de este camino es a ti mismo. Cuando ya no necesitas justificar tu valía, redescubres un valor que nunca dependió de otros. Aprendes a amarte bajo tus propios estándares, a aceptar tu luz y tus sombras, y a respetar tus propios límites emocionales.
Esa es la base para cada relación sana que elijas de ahora en adelante, no basada en quien te hirió, sino en quien eres tú. También irradias un poder interior, no desde la exhibición de una victoria ni desde la condena del otro, sino desde la coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Con la manera en que vives, transmites un mensaje claro. No es la historia que otros escriben lo que te define, sino cómo vives cada día. Te conviertes en inspiración silenciosa para quienes buscan autonomía emocional. Este también es el momento de lanzar una poderosa convocatoria interna. Si estás listo para empezar de nuevo desde el silencio consciente, hasta reconstruir tu fe interna, no estás solo. Este video te acompañará desde cómo establecer límites, elegir paz sobre reacción, hasta ejercicios para reescribir la historia que mereces vivir. Cada paso es un regreso hacia ti, no como la versión manipulada, sino como la versión plena que deseas ser. Si alguna vez te cansaste de justificarte, de explicar, de vivir bajo expectativas ajenas, haz una pausa, suscríbete y quédate hasta el final del video porque compartiré contigo cómo puedes mantener un silencio intencional para proteger tu soberanía emocional, establecer límites personales tan firmes como mereces y vivir según los valores internos que tú eliges, no nadie más. No necesitas la bendición de nadie para comenzar este viaje. Cuando decides vivir según tus estándares internos, has ganado. Y la historia que escribas será la vida que deseas, libre, lúcida y en paz. Al final, lo que te hace fuerte no es cuánto has soportado, sino cómo elegiste salir de ese ciclo. No necesitas terminar con una protesta ruidosa, ni con una explicación convincente, ni con la validación de quien alguna vez te negó. La verdadera victoria llega cuando te pones de pie, mantienes tus límites y dices, con tus actos, ya no soy parte de esa vieja historia. Fuiste la fuente emocional de otra persona, quien cargó con el dolor y la esperanza en una relación centrada solo en ellos. Pero ahora, tú eres el centro de ti mismo. Ya no vives para reaccionar, sino para elegir. No necesitas recuperar el poder de ellos, porque ese poder nunca les perteneció. Siempre estuvo en ti. Solo esperaba que dejaras de entregarlo y comenzaras a conservarlo. Y tal vez lo más hermoso sea esto. No necesitas que nadie te entienda para vivir tu verdad. No necesitas que nadie valide tu pasado para poder sanar. No necesitas compañía para avanzar con firmeza, porque el despertar no viene del enfrentamiento, sino del silencio profundo interior. Cuando eliges la paz, te eliges a ti. Y ese es el acto de amor más poderoso que existe. Si estás en ese camino, o recién comenzando, recuerda, no estás solo. Toda persona que atraviesa la oscuridad puede encontrar la luz cuando está lista para detenerse, mirar hacia adentro y decir, merezco una nueva historia. Este vídeo es un recordatorio amable de que no necesitas que nadie escriba el próximo capítulo por ti. Tú tienes el bolígrafo. Y tienes el derecho de contar una historia en la que tú eres el protagonista, no el personaje secundario del ego de alguien más. Si lo que comparto aquí resuena contigo y con tu camino, suscríbete para no perderte los próximos videos. Seguiré a tu lado explorando las sombras emocionales, ofreciendo herramientas prácticas e inspiración, para que no solo superes sino que te eleves. Tu historia merece ser contada con conciencia, compasión y la luz que llevas en el corazón. Y yo creo que ese viaje comienza aquí mismo, juntos,